Entonces, claro, eso en definitiva es lo mismo que decía San José María de rendir el juicio, porque el juicio es decir, esto es un sombrero. Pues si te dicen que es un conejo, pues tienes que decir, esto es un conejo, aunque eso sea un sombrero. Esto que parece una cosa muy chocante, así dicho en frío, a la hora de la verdad, esto es lo que pasa en el Opus Dei todos los días, ¿no? O por lo menos lo que yo he visto que pasaba, ¿no? Y yo tampoco hace mucho tiempo que me fui, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que acabas de decir tú, que en el Opus Dei es muy difícil el razonar sencillamente porque el razonamiento viene después del juicio, pero si el juicio ya está manipulado, pues ya no hay más que razonar, claro. O sea que ya viene todo dado, ¿no? Sí, efectivamente, siempre se dice en la obra que la norma es obedecer o marcharse, ¿no? Claro, Y luego te dicen que el que obedece no se equivoca nunca, aunque claro, metas la pata hasta el zancarrón, aunque claro. te pidan una cosa que rompe la lógica y el sentido común, ¿no? Y todos hemos vivido cosas de esas, ¿no? Entonces es verdad lo que dice el profesor de que al final uno pierde completamente el criterio de su propia capacidad de razonar. Ujú. Sí. Hay un libro bastante interesante que es como unos guardias urbanos en Varsovia, eran guardias urbanos, ¿no? Entonces llegaron los alemanes y gradualmente estos guardias urbanos les empezaron a dar tareas de reunir a los judíos, luego tareas de enviarlos a los campos de concentración, porque los soldados alemanes estaban en la guerra, o sea, los soldados alemanes iban al frente de batalla, ¿no? Entonces, estos guardias urbanos gradualmente se convirtieron en ejecutores en Auschwitz. Entonces, el libro, que es muy duro, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro? La mente captiva, Oh, estoy tomando nota. fueron capaces, uno de ellos, a dispararle a una mujer embarazada por la espalda, desnuda, ¿no? Entonces, la evolución de unos tíos que tenían un oficio, que eran de guardia urbano en Varsovia, como gradualmente no sé la palabra, se decayó a una cosa extrema de ser un guardia un guardia vigilante en Auschwitz, ¿no? Vigilando presos bajo una inhumanidad tremenda. Entonces, este libro, que es duro, ya lo digo de antemano, pues refleja la capacidad del ser humano de hacer lo peor de lo peor de lo peor, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿sería yo capaz de ser un guardia en Auschwitz? Bueno, yo no sé, yo en el Opus Dei sería capaz de bastantes cosas, ¿eh? Ahora, visto desde la distancia, no sé si sería un guardia en Auschwitz, pero un guardia en el Opus Dei quizás hubiera llegado a un punto, porque la mente humana es así. No digo nada Mira, más. mira, o sea, yo creo que acabas de adelantar un tema que yo lo traía, que es dentro de la entrevista que le hacen a Sebastián Sal en Instagram, eh, Sebastián Sal en un momento determinado dice que el Opus Dei es una estructura de pecado. Entonces, claro, a mí ese aspecto, ese punto me parece muy interesante porque las estructuras de pecado es un concepto que lo empleó Juan Pablo II en sus encíclicas y hay que entenderlo, claro. O sea, no es lo mismo. O sea, una estructura de pecado no quiere decir que el que esté metido en esa estructura
por el mero hecho de pertenecer a esa estructura, esté ofendiendo a Dios, ¿no? Pero lo que sí apunta Sebastián Sal es que las estructuras de pecado son estructuras que hacen que gente, en principio buena, llegue a hacer cosas que a lo mejor jamás, en una situación inicialmente neutra, jamás lo habría hecho. Es un poco lo que acabas tú de apuntar. O sea que, es decir, vamos a ver, cualquiera de nosotros, mmm, cuando estábamos dentro del Opus Dei, de alguna manera tuvimos parte de ese fanatismo hasta un determinado nivel, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde hubiéramos llegado? Evidentemente ahora no llegaríamos a ese fanatismo, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando estábamos allí, probablemente, bueno, y sin probablemente, ¿no? Yo estoy convencido de que quien más o quien menos hemos tenido una cierta postura fanática hacia la institución, ¿no? Porque también el fundador del Opus Dei no hacía más que repetir que teníamos que identificarnos con el Opus Dei, hasta el punto de ser Opus Dei, o sea, hacer el Opus Dei siendo uno mismo Opus Dei. Es decir, identificar a la persona con la institución, como si la institución fuera el alma de la persona, ¿no? Y claro, si luego esa institución está en manos de los directores, que son los que supuestamente te dicen cuál es la voluntad de Dios, lo que acaba de apuntar Carmen Charo de obedecer o marcharse, pues claro, llega un momento en el que personas que en principio están con buena voluntad, que se han hecho del Opus Dei por amor a Jesucristo, ¿eh? Y con el ideal de santificarse en medio del mundo, en las labores ordinarias de la vida, ¿eh? Pues esas personas llega un momento en que empiezan a hacer otras cosas, ¿no? Y además no es que las hagan en contra de su voluntad, sino que las hacen voluntariamente porque, como tú bien has dicho, profe, han empezado a ver la vida de otra manera, ¿no? Distinta a como la ve el resto de los mortales, ¿no? Entonces, esa idea que apuntaba Sebastián Sal de que el Opus Dei es una estructura de pecado, él lo ilustraba de una manera que a mí me pareció muy buena, y es que decía que una estructura de pecado en lo que consiste es en que saca de ti lo peor. O sea, saca de ti lo peor. ¿eh? Mm, Y a mí me venía a la cabeza, cuando oía eso a Sebastián Sal, un himno al corazón de Jesús, que seguramente lo conoceréis, en donde en un momento determinado, en la letra de ese himno, se dice que el corazón de Jesús saca de nosotros lo mejor, ¿no? ¿eh? Y entonces digo, coño, pues es que esto es como la antítesis de lo que sería el corazón de Jesús, ¿no? O sea, que saca de ti lo peor. ¿eh? O sea, si cualquiera de nosotros, durante el tiempo que estuvimos en el Opus Dei, pues hemos sido capaces a lo mejor de tener actuaciones sectarias, ¿no? O fanáticas, ¿no? Y que vulneraban a lo mejor la estricta, no ya la caridad, ¿no? Sino la estricta justicia, ¿no? O los derechos humanos o la dignidad de la persona, ¿no? ¿Eh? Pues quiere decir que es que eso es una estructura de pecado porque ha sacado de nosotros lo peor. ¿eh? O sea, era algo que era posible en nosotros y se ha convertido en un momento determinado en una realidad. Hombre, yo doy gracias a Dios de que para mí eso ya ha pasado, ¿no? Y también es como un escarmiento de cara al futuro, en el sentido bueno, de que yo por lo menos sé que tengo que estar alerta porque si eso me ha pasado alguna vez, me podría pasar más veces, ¿no? ¿Eh? Pero, pero que por eso entiendo yo perfectamente que el Papa
sin decírselo con estas palabras, pues les haya dicho a los del Opus Dei que tienen que cambiar los estatutos, porque esas situaciones que se producen en el Opus Dei son consecuencia de un modo de ser y de actuar que ha cristalizado en unos estatutos que o bien fomentan esas cosas o las permiten o las encubren o todo junto, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, aunque por supuesto las instituciones no mejoran simplemente cambiando la letra de los estatutos, lo que está claro es que, bueno, por lo menos hay que cambiar los estatutos, ¿no? Y evitar que en esos estatutos haya una serie de cosas que posibilitan ese modo de actuar, ¿no? Bueno, No sé pero qué. Antonio, es marca de la casa salirse con la suya. Lo han intentado siempre, salirse con la suya. De todas las maneras, hasta rectificando camino para decir que el fundador no quería decir proselitismo, sino que quería decir apostolado. Es una gran mentira, ¿no? Han llegado a eso. Entonces, los actuales no son diferentes que el fundador. Precisamente están ahí porque son iguales que el fundador. Son iguales, son iguales. Iguales y capaces de hacerle lo mismo a la María del Carmen Tapias de turno y capaces de hacerle lo mismo al Antonio Petit de turno o al futuro don Danilo. Son iguales. Hombre, yo de todas formas pienso que, vamos a ver, si nos ponemos por un momento en Quiero el... cambiar el tema, ¿eh? No quiero cambiar. No, sí, no, pero que quiero decir que aquí no se trata de que hable yo, sino de ir un poco al hilo de lo que unos y otros vayamos aportando, ¿no? Yo creo que acabas de tocar un tema y es un poco como decir, bueno, vamos a ver, ¿el Opus Dei tiene solución o no tiene solución? Entonces ahí mm, eh, cada cual puede opinar lo que crea, ¿no? Pero en el caso del Papa, de alguna manera, yo entiendo que el Papa quiera buscar una solución, ¿no? Porque por una parte, bueno, pues es cierto que ha habido frutos buenos también. ¿Por qué? Pues porque gracias a Dios, pues aunque la estructura sea así y haya producido eh, muy malas consecuencias, también es verdad que hay mucha gente buena. O sea, yo creo que lo jorobado de una estructura de pecado es que se puedan dar paradojas tales como la que apunta Sebastián Sal, y es que la mayor parte de la gente del Opus Dei es gente muy buena. ¿Eh? Entonces, dice, bueno, vamos a ver. O sea, ¿qué solución se le da a una institución que en las partes altas está totalmente corrompida, pero en las partes bajas, o sea, en las bases, pues hay gente buena, ¿no? O sea, y gente sinceramente dispuesta a buscar la santidad en la vida ordinaria, ¿no? Claro, esa gente también necesita un poco de justicia, ¿no? O sea, que, o sea, que no se le deje en la estacada, ¿no? O sea, imagínate, digamos que a mi modo de ver, el buen gobierno debe llevar a valorar todas estas cosas, ¿no? Y me parece a mí que, bueno, yo por lo menos mi opinión es que yo pienso que el Papa está haciendo lo mejor posible, está llevando de la mejor manera posible esta crisis